Bienvenidos a Fueim. El sonido no solo acompaña el arte, lo revela, hace visible lo invisible, da ritmo a lo estático y emociona al abstracto. En este capítulo conversaremos y reflexionaremos sobre cómo el sonido y la música interactúan con otras formas de arte. Exploraremos cómo se entrelazan, se complementan y se potencian mutuamente para expresar lo intangible, lo emocional, lo profundamente humano. Vamos allá. Hola a todos. Hola. El saludo de la semana. Hola a todos, siempre digo eso. Hola a todos. Es el tonito. El tonito del podcast. Buenos días a todos. El matinal de Chile. No, hola a todos. Sí, esperando que estén bien. No, me quedé en blanco. No, esperando que todo esté muy bien. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Como siempre, saludando a Felipe Pérez. Molina. Molaina. Potito de gallina, decía mi abuelita. Isaac. Isaac. Isa. Oh, qué extraño está esta partida. Está como misterioso. No sé cómo decirlo. Está acuático el silencio. Sí, El cansancio de la semana. Estaba el puede lunes. ser. Po. Ya no doy malla. Como ese chiste de Álvaro Sala, que se encuentra un amigo y le dice, oh, que se me ha hecho larga la semana. Y era el lunes a las 10 de la mañana. Así como... Ya, pero eso, esperando que todos estén bien, queremos partir este programa. ¿Cómo queremos partir este ¿Cómo programa? No, queremos el día de hoy poder como hablar acerca de cómo se relaciona la música o el sonido con otras artes, ¿sí? O con otras disciplinas, ¿sí? Si bien hemos hablado en relación, por ejemplo, en los capítulos anteriores con la arquitectura, la matemática, el capítulo de la semana anterior era cómo se relacionaba como con cosas del pasado. Claro, como a lo largo de la historia. Claro. Pero hoy día sería bacán poder hablar de cómo se relaciona la música desde la perspectiva de nosotros con otras artes. Sí. Así que... Qué complejo, qué extenso, qué... Sí, lo que decimos siempre. Hay que echar a andar la bolita nomás. Sí, porque si analizáramos cada arte, por ejemplo, o cada disciplina por separado, en relación a la música y a los sonidos, hay mucha información que darle. Pero la idea es que con la conversación podamos encontrar ahí un punto Sí. donde poder avanzar. Algo tiene que salir. Con esa motivación, sí. Sí, No va a llegar algo ningún tiene lado. que salir. No queda otra nada. No queda otra, estamos obligados. No sé si quieres decir algo tú, tío Felipe. Contar un chiste, también puedes contar un chiste. ¿Sabes lo que le dijo una hoja a otra hoja? No me equivoqué. No, ¿sí? Ahora sí. ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? No sé. ¿Esa hoja es tuya o impresión mía? ¡Tarán! Había una olla que no quería ser olla y fue olla a presión. Te das cuenta, chiste suavecito. Ya. Y por eso tenía miedo. No sabía que podía salir. No. Pero eso, ¿qué pensáis tú cuando, como te dije, de lo que queríamos hablar? Del el arte. De la relación de la música, el sonido con el arte. Uy, creo que siempre lo pienso desde la perspectiva psicológica. Creo que al final el arte en todas sus manifestaciones, dentro de eso incluyendo la música, creo que responde también a una forma de comunicar algo que está en el interior de una persona. Y que es acorde al contexto en el que está esa persona. Entonces, en el fondo, siento que el arte siempre va a tener un fin comunicativo y el rollo es poder un poco como sacudirse un poco del pensar que lo que comunica son solamente las palabras habladas, sino que también tienen que ver con intervenciones que tú haces. Claro. Y creo que el hecho de que la música esté relacionada también con las otras artes, creo que en parte
es porque también vienen a comunicar algo que es difícil de describir con palabras. Y creo que también ahí veo el nexo, como cómo se integran todos esos lenguajes. Sí. A mí hay algo que me hizo como de lo que dijiste que me quedó como dando vuelta. Y quizás me vaya para otro lado, pero si sale, sale. Pero ¿Está bien? me llama mucho la atención como esta percepción como de realidad que a veces tenemos, que es muy, muy, muy demasiado acotada, encuentro yo. Por lo mismo que estabas diciendo tú, po. Porque creo que a veces confundimos lo real con lo que podemos explicar o con lo que podemos describir solamente con un lenguaje dentro de nuestra vida, nuestra realidad, po. ¿Cachai? O sea, yo he escuchado a mucha gente por ahí que dice, si no lo puedes describir con palabras, quiere decir que no existe. Claro, ¿Cachai? Como que no es real, como no es falso. No sé, pues de repente tiene una experiencia de cualquier tipo y a veces las palabras quedan cortas, por ejemplo, y eh, dicen, entonces eso no sé si es tan real porque no lo puedes explicar. claro. ¿Cachai? Yo para nada estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a veces para mí la relación está más en como de repente en que tú puedas explicar algo con que lo entendiste algo, Mm, ¿cachai? Pero no necesariamente con que es real o no es real. claro, Entonces, y a veces uno mismo, o sea, en el trajín de la vida, uno entiende las cosas, vive, tiene experiencia, pero hay cuestiones que entiende al paso del tiempo y hay cosas que todavía uno está aprendiendo en relación a cosas que experimentaste para atrás, pues, ¿cachai? claro. Entonces, creo que ahí hay un punto muy genial, el hecho de poder conocer otros lenguajes, que al final igual la música y las artes, como tú decías, son formas o expresan cosas que las palabras a veces no pueden expresar del todo. Entonces, creo que ahí hay un punto bien interesante en el poder conocer otros lenguajes. Claro. De hecho, dentro de los mismos idiomas, por ejemplo, hay conceptos que no existen que existen en una lengua, en una forma de hablar, y que no existen en otros, po. O sea, no sé, si me equivoco, tú entendís más de inglés, por ejemplo, pero una misma palabra en inglés, dependiendo del contexto, va a variar su significado, po. ¿Cachai? Dependiendo de la Claro. situación en la que esté. Pero en español, de repente, hay 1000 sinónimos para describir una pura cosa, po. Un montón. Entonces, eso. Mm, claro. Igual también le está dando vuelta, como yo siempre lo relaciono con lo comunicacional. Tengo que acercar el micrófono, ¿verdad? Se me olvidó esa parte. Eh, me acordaba mucho de la definición de Maturana respecto a lo que era el lenguaje. Y decía que era la coordinación de coordinaciones conductuales o biológicas, no sé cómo, consensuadas. O sea, tiene que ver con organismos que están coordinados entre sí para funcionar de determinada manera en un entorno específico. En otras palabras más sencillas, somos seres que estamos interactuando con distintos aspectos de la vida, con nuestro pasado, con lo que pensamos que va a pasar, con la gente alrededor, con el ambiente en general. Con muchos aspectos nosotros interactuamos. Y esa interacción tiene que ver con un intercambio de. Claro. Tú recibes algo, pero también necesitas sacarlo. Es como la circulación de la sangre, que el corazón tiene que bombear para empujar a que salga y circule el resto de la sangre. Si no bombeara, la sangre se queda ahí, las venas o la arteria y no avanza más allá. Es como lo mismo, que Claro. tú necesitas como recibir lo que viene, el flujo que viene, para poder procesarlo y dejarlo que siga andando. Entonces, cuando veo el arte como un estilo de comunicación, veo que también es una forma de poder procesar y manifestar para seguir canalizando esto que entró también a través tuyo, ya sea mediante la genética, mediante tus experiencias, ¿cachai? Mediante tu desenvolvimiento en lo cotidiano. Entonces, creo que está esa necesidad del ser humano de querer expresar. Mm. Y eso de querer expresar algo, entonces cuando tú decís, pues que es heavy cuando hay gente que dice que si no se habla no existe. Claro. Porque
Imagínate una persona que es muda, así Por ejemplo. pensándolo así muy, muy concretamente. O alguien que, no sé, tiene alguna dislexia o alguna dificultad para comunicarse. O alguien que simplemente no sabe leer, por tanto no tiene el lenguaje suficiente para poder representar fielmente lo que está sintiendo en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué pasa con lo demás? Mm. Y ahí es donde en lo personal me ha tocado muchas veces encontrarme con casos como psicólogo, hablando como psicólogo, de personas que no logran comunicar su dolor, su sufrimiento, y lo hacen a través de estas alternativas, que es la música, el escribir, o el pensamiento libre me refiero, o el pintar. Y ver cómo eso puede generar alivio a este cúmulo de cosas que tú estás guardando y que necesitas dejar salir también, como ese fluir constante. Entonces, Sí. Y como, o sea, yo encuentro que bacán darse, bacán y a la vez como, creo que es muy, como para pensar, como darte cuenta que dentro de, o sea, que el ser humano, si bien hay cosas que podríamos definir lo que es algo, que podríamos definirnos como un ser que es simple en algunos puntos, pero creo que como ser completo somos muy complejos, po, porque hay cosas que no alcanzan las palabras para poder describirlas, y aún así, teniendo palabras, nos cuesta, po, ¿cachai? Expresar esas cosas, porque creo que dentro de nosotros hay cosas que son intangibles, y no me refiero a como los órganos del cuerpo, sino que cosas de las que componen el ser, para no irnos como en esa ola de hablar del ser, pero que son intangibles, que forman parte de lo que somos como composición humana, eh, y a su vez, eh, a veces no sabemos cómo describir estas sensaciones que tú decís, po, o estos impulsos, porque a veces no tenemos idea que existía o que están dentro de uno, y otra es cómo lo expreso. No sé cómo expreso una sensación de rabia, ¿cachai? Sin dejarla embarrar. Generalmente el que expresa la rabia deja la embarrada, ya sea con palabras, con golpes, con violencia. Ahora, ¿qué será mala la rabia? ¿Será que no se puede expresar o será que no encontramos como el lenguaje quizás para poder expresarla? claro, Entendiendo que es parte de lo que a veces también pasamos y vivimos como personas. sí. Bueno, a mí en lo personal me acuerdo que cuando era más chico me gustaba mucho el rock. Bueno, me sigue gustando, pero lo escucho menos. Claro. Y muchas veces cuando sentía rabia necesitaba escucharlo, porque sentía que conectaba como con esa rabia que tenía acumulada. Eh, entonces también era como un nexo para poder tratar de posicionar lo que estaba sintiendo y sacarlo de mí, el proyectarme en algo. Bueno, y ahí hay otro asunto interesante, porque en psicología, que desde el psicoanálisis se habla mucho, que es el mecanismo de defensa que se llama proyección. Tú proyectas algo que está dentro tuyo y como que tú eres el data show, ¿cachai? O el el que proyecta en una pared lo que está pasando. Entonces, todo lo que tú hagas, toda expresión que sea de cualquier índole artístico, va a hablar de quién eres tú. Va a hablar siempre de quién eres tú porque tiene que ver con algo que tú estás procesando y necesitas expresar. Y ahí también el hecho de que tú también al exponerlo, tú también te expones frente a los demás. Y creo que es un tema interesante igual, tanto en la música como con la pintura, la escultura o la misma arquitectura y todos estos aspectos que tienen que ver con hacer algo invisible, visible, que tú proyectas lo que tú eres por dentro para que otros lo vean. Claro. Y eso que otros ven, tienen el derecho de poder interpretarte. Interpretar lo que tú viviste, en esa obra me refiero. Claro. Y ahí ya pasa a ser una parte de la experiencia personal de cada cual. Pero tú también te estás exponiendo de alguna manera. No sé si volviendo vulnerable, pero sí exponiendo una parte de tu alma que está ahí. Ya sea sufrida, con rabia, con felicidad, o quizás algo más de carácter ideológico, ¿cachai? Pero que tú ves ahí. Entonces, por eso también cuando uno ve una pintura de repente con ciertos rasgos como más violentos, ¿cachai? Tú decís, esto es violento, pero no sé por qué.
pero me evoca esta emoción, me evoca este recuerdo. Es interesante. Sí. Sí, estaba pensando en una pregunta que te la voy a hacer. No, pero en relación a esto mismo, como por ejemplo, viste que ya yéndonos como al aspecto así bíblico, dicen que no sé, pues que del corazón salen las cosas buenas, las cosas malas. Por ahí hay otro pasaje donde dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, ¿cachai? O dice que hay que cuidar el corazón porque de él mana la vida y todo. Pero yo hace un par de días atrás, dentro de las mil cosas, un montón de cosas que uno anda pensando en el día, yo decía, ¿qué es mejor o qué sería lo correcto? ¿Alguien que se expresa abiertamente, así como que muestra lo que puede tener en el corazón, sea bueno o malo? ¿O una persona que por creer que es más correcto se guarda todo? Es una pregunta para mí. Sí, pues sí. ¿O no? ¿Qué pensáis tú? ¿No? ¿Qué me quizás? Dije, ¿cómo voy a responder esa cuestión? ChatGPT. Ah. Que yo creo que tiene que haber un equilibrio. Claro. Porque ponte tú que hay alguien que no tiene filtro y dice todo lo que está sintiendo en el momento. Claro. ¿Qué pasa de la persona que está al lado escuchando? Ponte tú que esta persona sin filtro habla un tema delicado y que para la otra persona puede ser complejo. Puede abrir quizá alguna herida, ¿cachai? Puede Claro. traerle un recuerdo no muy agradable. Entonces creo que ahí está el tema del filtro. Y lo otro lado también, si te guardas demasiado, ¿en qué momento tú dejas salir? Entendiendo que somos seres que están en constante intercambio con todo. Claro. Entonces, creo que ahí uno tiene que cachar hasta qué punto, hasta dónde uno le aprieta el zapato. Y hasta qué punto uno se está mintiendo a uno mismo o no. Y acá quizás me voy a poner más cristiano. Oh, Pero qué lata. qué lata, Ya Canutets. me voy. ¿Hasta qué punto, no sé, pues dejáis que el Espíritu Santo te convenza, ¿cachai? O tu conciencia te convenza de que algo no anda bien, tu intuición. Entonces, creo que depende mucho de eso. O sea, es que lo preguntaba porque de repente y por eso la línea es como súper delgada, porque como decís tú, pues, hay gente que dice, no, yo soy totalmente transparente y expreso todo y como que se echa al bolsillo lo que puedan sentir los demás y cosas Claro. así, y le da lo mismo porque dice, no, estoy siendo, no sé, po, una carta abierta. Pero por otro lado también hay una percepción general o social en relación a aquel el que no expresa mucho es como más correcto, ¿cachai? Claro. Pero en realidad quizás está lleno de porquería adentro, po, ¿cachai? Porque nunca ha expresado nada. Y quizás esas cosas malas no se expresan con palabras, pero sí se expresan en lo que hace o en lo que es o en, ¿cachai? Entonces, como yo pienso eso, o sea, que una cuestión muy de, lo pensaba por el tema como de sacar como lo de adentro, de expresar como esto de adentro que estábamos mencionando, pero me plantea esa pregunta porque es como muy común que se juzga mucho al que expresa y al que no se ve más correcto. Pues tampoco sabemos qué tan correcto sea y si quizás se está haciendo bolsa por dentro. ¿Cachai? Claro, quizás por resguardar una imagen. Claro, por la imagen yo soy acá, o de repente convencido, se autoconvenció de que era bueno, él como persona, no, yo soy bueno, así que no quiero contaminar al resto, así que me guardo lo demás, ¿cachai? Pero al Claro. final uno más que palabras, pues, uno en parte es lo que hace, ¿cachai? Y al final eso igual en algún momento se expresa, po. Claro. Porque yo creo que, por ejemplo, lo otra vez decía que no creo que el artista esté ajeno de su obra, pues en algún punto está impregnado la esencia como interna de el artista en lo que hace, ¿cachai? Entonces en este caso la persona no es ajeno de su propia vida, aunque sí puede crearse varias vidas, ¿cachai? Claro. Y realidades como paralelas.
pero en algún punto, aunque tengan todas esas realidades paralelas, hay impregnado algo de lo que es la persona. Entonces, eso me venía al pensamiento como esa idea. Entre paréntesis estamos hablando de cualquier otra cosa menos de lo que dijimos. Pero eso, saludos. Después Salud, artista. de ahí editamos. Igual estaba dándole vuelta, como tratando de también verlo del lado más artístico o más proyectivo, lo voy a poner yo así. Cuando me toca hacer test psicológicos, me acuerdo que cuando me ha tocado trabajar con niños o adultos y le hago dibujar algo, uno de los aspectos que tú evalúas no es la calidad del dibujo, qué tan bacán es el dibujo o no, sino que la forma en que lo dibuja. Por ejemplo, la presión del trazo, ¿cachai? Qué tan cargado está en el papel. Ahí tú puedes ver que hay cierta tensión emocional que la persona no ha resuelto y que la proyectó en el papel. Entonces, el tema de cómo tú manipulas la materia prima o los recursos que tú tienes, materiales, para poder plasmar algo tuyo, está muy de la mano también con eso. O sea, Claro. este niño que dibujó con el lápiz cargadísimo así, y pasa muchas veces que es un niño que estaba pasando por violencia intrafamiliar. Entonces tú decís como, este niño involuntariamente expresó a través de un dibujo que inocentemente es un dibujo, algo que está pasando en su interior respecto a una problemática que está aconteciendo en un contexto familiar. Claro. Entonces, la forma en la que se expresa algo es así. Ahora no sé, ahora se me ocurre otra pregunta. Por ejemplo, cuando tú no ¿te ha pasado que a veces no has logrado encontrar una forma de expresar lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, viviendo, que no sea a través de la música y de las palabras? Sino quizá por medio de alguna otra expresión artística, por ejemplo, donde sientes como, ¿sabes qué? Los sonidos son insuficientes, no me basta con eso. Tampoco me basta con el hablarlo, porque no logro encontrar la palabra. ¿Te ha pasado una buena? Sí. Sí, como que te queda corto. Ahora, ese que te quede corto puede ser porque uno, a mí, hablo por mí, como quizás como alguien que le gusta la música y trata de componer y desarrollarla, y quizás también, estoy falto de lenguaje, po. Hazte ver, Isaac. Hazte ver, pucha. Pensé que estaba Sana bien. tu corazón. No, pero yo quizás hay un punto donde quizás falta como lenguaje, como musical, a nivel de composición, de cómo saber cómo poder explicar algo con los sonidos. Quizás es una cosa que me pueda pasar, pero sí he tenido esa sensación de, digo, sabéis que esto no es suficiente. O me pasa que, no sé, me voy a exponer. No, pero me acuerdo que he tocado, por ejemplo, música de repente en vivo, hace tiempo que del año pasado que no lo hago, por una lesión que tuve, un accidente en un dedo, pero siento que a veces lo que se busca expresar necesita de más cosas, ¿cachai? Por ejemplo, en la música. Hay cierta música que al momento de tú expresarla frente a otros, creo que es súper incompleto el hecho de gente que solo se para a tocar, por ejemplo. Es distinto ver una persona que, aparte de tocar, se expresa con movimiento. Creo que es mucho más gráfico lo que se quiere mostrar. Yo me acordé recién de un guitarrista de una banda que se llama AC/DC, ¿sí? Que se llama Angus Young. Perdonen mi inglés. Pero yo me acuerdo que fue uno de los primeros guitarristas que a mí me impactó. Yo me acuerdo que acá en Chile están los canales de señal abierta. Y bueno, en mi casa siempre hubo de eso, no había para El Burlitzer, ¿o no? no había para televisión por cable ni nada así. Y me acuerdo que una vez en el canal UCB Televisión, que era la universidad de la Universidad Católica de Valparaíso, estaba en la quinta región. Me acuerdo que estaban dando un concierto de AC/DC y salía este guitarrista Angus Young y a mí me impactó, pero más que por su técnica o su tremenda virtuosidad, que sí el tipo es virtuoso, ahora no es imposible de alcanzar, y no es de cachetón, sino que analizándolo bien pragmáticamente, pero a mí algo que me impactó siendo niño viéndolo fue que el tipo, no sé qué concierto era, todavía no me acuerdo,
pero el tipo se arrastraba por el suelo, recorría las galerías, se pasaba entre medio de la gente, y de repente le daba la locura y empezaba a tocar así como a solear en la guitarra y se arrastraba así como de espaldas, como en el suelo. Y bueno, cualquier evangélico promedio diría está endemoniado, ya, pero fuera de, fuera de esa burra, eh, a mí me impactó, po, porque no solo está involucrando la guitarra, la música, el sonido, sino que el movimiento. Y lo que en parte estaba quizás, no sé qué cosa estaba sintiendo él, pero estaba sintiendo algo muy cuático y para moverse con esa energía. Entonces, por ejemplo, ahí para mí fue una muestra muy clara que no solo la música es parte de Claro, de lo que yo quiero decir, pues y así ejemplos de músicos hay un montón. claro, la ¿Sientes? multiformidad de las Claro. cosas. Sí. No sé, pues, o por ejemplo, para mí creo que el movimiento físico creo que es súper, es algo muy heavy, muy potente. Yo me he emocionado, por ejemplo, en ver obras de danza, aunque no lo parezca. Sí, me acuerdo que cuando estaba en la U me gustaba ir a ver ballet, por ejemplo. Y a veces eran cuestiones súper heavy, así que no sabía. Ay, no, pero de verdad. Oye, Está bien. F5, amigo. Actualízate, amigo. Actualízate, estamos en otros tiempos. No, y de verdad me gusta ir a ver ballet. Y una vez fui a ver un requiem de danza y yo quedé loco porque no sabía, no entendía mucho por técnicas de danza, pero sí me impactó mucho lo que expresaban con el movimiento. Entonces, eso, no sé si respondo a tu pregunta, querido Felipe. Sí. Yo hago zumba. Hago zumba cuando estoy muy estresado. Con las señoras de la población. Muy bien. No, no. Con las tías. Hay limbo de Daddy Yankee a full. No, Clásico. no, pero ¿sabes lo que pienso? Que piensa en la naturalidad de los niños para conectarse con el querer expresar. Por ejemplo, mi hija, la Amanda, ella le gusta mucho hablar, pero también no solamente habla mucho, sino que de repente tiene sus momentos de silencio donde de repente, no sé, se pone a jugar con plasticina y está horas metidas ahí moldeando cuestiones, arma monitos, los desarma, o de repente tocando texturas, ¿cachai? Metiendo las manos en el arroz, arroz crudo, obviamente, que le ponemos en un pocillo. Esa necesidad de querer expresar e involucrarse con algo de forma tan innata, y algo que admiro mucho de los artistas, es que creo que de alguna manera están conectados con ese niño, ¿sí? Con ese niño que es sensible a lo que está pasando a su alrededor y no se esfuerza por comunicarlo solamente de una manera que es la que está normada o la que está como, o sea, como impuesta, ¿cachai? Socialmente, sino que con querer expresarlo. Y, y así veis como artistas que son súper multifacéticos, que no solamente pintan, sino no solamente tocan algo o hacen esculturas, sino que, no sé, pues tenemos amigos que son así. Sí. El Irra, porque ahí no sé si no escuchará, o, Yo creo que o no. la Fran también, amigos también que son como bien multifacéticos. Y ahí podemos dar muchos ejemplos más. Sí. A mí me pasa que sí, creo que en ese sentido como del sonido, el arte y otras como actividades, otras artes, creo que también está muy relacionado como, o no sé, hay artistas que logran darse cuenta de esto y al final igual terminan manipulando también este asunto, porque se dan cuenta que les sirve para ciertas El cosas impacto que genera. y lo que generan en la gente. Pues hay pucha, no voy a decir el nombre para quizás no tener trama, pero hay una cantante chilena. Pati Maldonado. No, cantante chilena muy exitosa, que ella es como muy consciente de las cosas malas que vivió en su proceso, en su carrera de artista. O sea, ella partió muy chica, para no decir el nombre. Ella partió muy chica y ella hace poco salió como un documental de ella en Netflix. Y fuera de eso, ella como que yo lo que notaba es que era muy consciente de todas las cosas que había sufrido y que le habían pasado y que de cierta manera, y que en algunas cosas eran muy malas, ¿cachai? Y eso nadie lo desmerece. Pero algo que me di cuenta yo es que de cierta manera ella, a pesar de ahora tener una mejor vida y ser muy exitosa a nivel de números de venta, y bueno, ella también expresa que está como en otra parte de su vida está mejor,
Pero también me di cuenta que ella no, a ella como artista no le sirve soltar ese pasado, no le sirve soltar esa tristeza, Mm. porque al final, en parte, con el sentimiento que ella canta y esta interpretación, que a todo esto yo la encuentro muy buena intérprete dentro de la música que hace, es excelente, tiene muy buena voz y todo, nada que con lo que estoy diciendo no tiene que ver con una crítica, ¿cachai? O por si acaso. Pero sí, a ella no le sirve soltar su pasado ni sus cosas malas, porque al final son las cosas que la hacen interpretar como interpreta y que a la larga hacen que la gente conecte con esas cosas que ella está, Mm. ¿cachai? Entonces hay artistas igual en algún punto que se dan cuenta de esta como, no sé cómo decirlo, como de esta realidad y terminan también manipulando esas cosas para obviamente seguir conectando con la gente, ¿cachai? Con esa pena, con esa melancolía. Y que tiene que ver con esto, con esta capacidad que tiene la música de que la gente pueda reconocerse en lo que está cantando el otro. Mm. ¿Cachai? Y bueno, lo que creo que lo mencionaba la semana pasada, esto que hace que la gente en las épocas pueda identificarse con ciertos sonidos para que, y eso hace que un artista tenga importancia en una época y en otra quizás no lo tendría nunca, porque hablan de cosas diferentes. Entonces es interesante esta como capacidad de poder, de darse cuenta que, como de manipular de cierta manera, es esto, esta capacidad. Que no digo que manipular en el sentido de malo, sino que es un recurso finalmente que si el artista se da cuenta, que como tú mencionabas delante, que es como, el artista era como un niño, y yo creo que muchos son así, son inconscientes en algunos casos y logran conectarse mucho, pero también hay otros que se vuelven conscientes de esto y luego lo administran para no Claro, decir manipular, para que no suene claro, como tan juzgador. Ja, el juzgador. No, pero lo terminan administrando para su beneficio o no. claro. ¿Cachai? Ahora, para especificar, cuando hablo de niño, me refiero a la capacidad del niño de estar conectado con su cuerpo completo. Claro. No necesariamente es consciente, pero Mm, sí busca todos los recursos que tiene de acuerdo a su desarrollo mm, para poder expresar lo que le está pasando. mm, Como esa conexión, como no con el lenguaje verbal, sino mm. como, oye, desde ahí tú, no es que significa que porque estoy hablando de que están conectados con su niño interior, es que son puritos e inocentes, sino Ah, que ya, claro. también en la medida que van creciendo estas personas, artistas que son adultos, ¿cachai? Ya tienen mayor conciencia, no solamente de lo que les pasa a ellos, sino que del impacto de lo cómo afectan a su alrededor. Claro. Ahora igual yo creo que eso pasa no solo en el arte, sino que en la gente que No, es buena, que logró como decir, sabéis que aquí hay algo, como que logra darse cuenta de esas cosas, sí, lo termina haciendo igual en distintas áreas, financieras, claro. ¿cachai? No sé, pues un profe en un colegio, ¿sabes? Que se dio cuenta de que esto es así. O... De hecho, en la enseñanza básica, en los primeros grados de colegio, son muy como de enseñanza de condicionar, pues, ¿cachai? No sé, pues el profe levanta la mano así y hace, no sé, cuenta hasta 5 y se condiciona a los niños hasta que cuando llega el 5 tienen que estar todos callados. Y eso es un trabajo que hace cada uno de los profes, ¿cachai? Entonces funciona, condiciona a los niños para hacer esto, ¿cachai? Mm, claro. Ahora el rollo es, yo pienso que hay niveles de conciencia en cuanto al impacto que genera tu expresión artística Claro. en respecto al otro. Porque, no sé, po, tú sabés que esta escultura que voy a hacer va a recordarle tal cosa a estas personas porque alude a tal época histórica, ¿cachai? De tal lugar. Entonces, Pasa mucho. o hay veces que alguien inocentemente lo puede hacer y su intención no fue eso. Pero el rollo es que yo creo que hay niveles de conciencia y creo que ese nivel de conciencia acarrea consigo una responsabilidad social, afectiva, como le queráis poner, en cuanto a cómo tú estás impactando a tu alrededor. Y creo que ahí entra el asunto. Eh, Hay gente que no le importa si el otro está dañado y piensa que es lo correcto, ¿cachai? Y otros que son demasiado cuidadosos para no dañar al otro y piensan que también es lo correcto. En el fondo, creo que, no quiero generalizar, pero yo creo que la mayoría de los artistas cuando tratan de expresar algo, lo están haciendo pensando en qué es lo correcto, lo que es necesario mostrar para el mundo. Sí, pues, Independiente,
Ahora, independiente de que a los ojos externos nosotros podemos decir como esto es del diablo, o esto no es, Diablo. esto es del tatita Dios, esto Que me carga es esa como palabra. tatita Dios. Tatita Dios, que me da risa esa cuestión. Entonces, ahí está por el nivel de conciencia, con qué intencionalidad. Sí, po. Y se ocupa mucho en las distintas artes, por ejemplo, para mencionar otra arte dentro de esto, no sé, pues en el cine, por lo menos acá en Chile, yo no sé si en otros países será igual. O sea, yo creo que se da, hay una cierta tendencia. Pero para acá, hasta un cierto tiempo, era como de verdad así aburridor, o era muy aburrido ya, porque dentro de cierto grupo de artistas o actores era, pucha, van a hacer una película y en algún punto, cuando lanzaban al cine algo, tenían relación con la dictadura. Acá en Chile, dictadura en Chile que fue del año 1973, por si acaso. ¿Sí? Que es algo que es como, lo voy a plantear súper feo, pero es como una situación, un recurso histórico, que en el caso de los actores y en el cine chileno, yo creo que abusaron mucho de eso. O sea, todo tenía relación ¿por qué? Porque sabían que podían enganchar con cierto público y les daba lo mismo, como decís tú, abrir heridas, que la gente se sintiera mal. En algunos casos eran de perspectivas muy reales. Hay películas muy buenas chilenas en relación a eso mismo, que te dejan algo así como, pucha, para darle vuelta, pero hay otras que era simplemente meter el dedo en la herida y darle de nuevo al tema, o en realidad no tengo nada nuevo que proponer, Claro. sino que vuelvo a hablar a esta cuestión y le vuelvo a dar y le vuelvo a dar y le vuelvo a dar, ¿cachai? Y al final la gente como que ya estaba acostumbrada que el cine chileno tenía de eso, ¿cachai? Eso, eso. Como un recurso, como a nivel de arte de, no sé, del cine en Chile. Claro. Ahora quizás podríamos hablar del cine. Dale, ¿no? Es heavy porque igual terminamos hablando de la gente y de la música todo el rato. Aunque queramos hablar de otros temas, como que volvemos al tema del sonido. Yo siento que algo que está muy relacionado con nosotros Sí, por cómo nosotros nos expresamos. sí. Pero no sé, ahora tocando el tema del cine, me gusta. Hay cachado esos videos que de repente muestran escenas de películas que son emblemáticas y le cambian la música. No sé, me acuerdo de una escena de Harry Potter que le cambian la escena a la profe que lo va a retar a este loco, le va a echar la foca. ¿Ya? ¿Cachai? De que echar la foca significa como retar, llamarle la Llama atención. la atención. Y le ponen una música como así como media sensual y todo, y tú decís, pero nada que ver, pues se supone que es una vieja mala que quiere... La profesora McGonagall, algo así, no tengo no, era idea. la otra, una rosadita. La Ah, Dolores Umbridge. Umbridge. Sí, Ah, la la del del Ministerio de la Magia. Ministerio de Magia. Vieja, vieja fea. Ah, Pesada. pero a lo que voy, ¿cómo tú podéis cambiarle el sentido a una imagen? Ya hablando ya en otras aristas del arte, solamente con poner un sonido o una música específica. Todo el rato. A mí me acordé de algo que una vez. Yo creo que se entiende el concepto de población, sí, po, ¿o no? En todos lados del. La población quizás como No, quizás un barrio. un barrio, Un una barrio ya. villa. Ya, pues aquí, bueno, se ha dado mucho la tendencia de acá en Chile de que en algunos barrios se tiran muchos fuegos artificiales. Sí. Sí. Bueno, eso tiene un código dentro de los barrios chilenos, no sé si en otros países será igual, pero para no entrar en tema, está relacionado en algunos casos con la llegada de droga al barrio. Claro. Sí, se tiran fuegos artificiales. Y en muy pocos otros casos tiene que ver quizás con algún partido de fútbol, alguna tontera así, pero generalmente es con avisar al barrio que llegó la cosa. Es que una vez vi un video que decía, a tu barrio solo le falta que le cambien la música. Y claro, estaban tirando fuegos artificiales porque era como un funeral narco, pero le pusieron la música de entrada de Disney. Claro. Entonces como que era muy... Y en verdad y cambiaba mucho la percepción de la imagen. Oh, en verdad, si le cambiamos la música, cambia esto. Mamá, quiero ir a Disney World. Claro. Entonces, un ejemplo, cuando hablamos de música de película de repente con los chiquillos en el colegio, creo que el cine de terror, por ejemplo, es un cine que es muy dependiente de la música. Muy, como para que se pueda percibir, porque de hecho siempre les digo a los muchachos, vean una película de terror, no es el mejor consejo, pero pónganla en mute, pónganla en silencio.
el nivel de miedo, porque al final por algo se llama cine de terror, que lo que busca es generar terror, el nivel de miedo terror que genera una película en silencio de terror es casi el mínimo. A lo más puede salir una imagen por ahí media impactante, porque hoy en día los niveles de como asombro están súper como ya viciados, quemados, pero cambia mucho la percepción del terror de miedo que tenés si no ves con sonido. Entonces como que siempre está presente esta cuestión del sonido ¿sí? Lo que hablábamos en la arquitectura, como la frecuencia, la atmósfera que genera una construcción, por ejemplo. Entonces siempre está relacionado al final el tema de el sonido. ¿Sí? Y Claro. en el cine es como muy evidente. Ahora, ¿hay hecho el ejercicio inverso? Por ejemplo, de escuchar la canción de esa escena específica de la película que hayas visto ¿Mm? y que se te venga el recuerdo de la escena. Sí, igual a veces me ha pasado que he visto, y que muy heavy, que a veces he visto, a mí me gusta Hans Zimmer, que es un compositor, bueno, me gusta mucho más música, pero en cuanto a música de película, me gusta Hans Zimmer. Y me ha pasado que hay películas de él, donde él hace la música que yo no he visto, pero que sí he escuchado la música. Y me ha pasado algo muy heavy, que cuando a veces he visto escenas de las películas de las que he escuchado la música, lo que me ha impactado es que las imágenes que yo imaginaba en mi mente han sido muy similares a lo que la película es. Y ahí yo digo, estos locos son secos, sequísimos, Heavy. porque con el puro sonido me lograron transmitir. Y no es por, ay, este hermano, esta Capaz de persona. dibujar en tu mente Pero lo es heavy que... porque dibujaron lo que después hicieron película, obviamente no con todos los detalles, pero la imagen previa es muy, muy, muy de eso. De hecho, yo escuché por ejemplo, Hans Zimmer hizo la música de Interestelar y de otras películas más. Pero por ejemplo, con Interestelar me pasó eso, que yo escuché la música, el disco de la estante, y después al ver, porque todavía no veo la película completa, los extractos de la película que he visto son exactamente las mismas imágenes que yo me había imaginado. Entonces, lo heavy de este asunto del sonido, y creo que ya los que han ido escuchando los programas y todo, yo creo que se dan cuenta de lo importante y lo power que es, po, y que está involucrado en toda la arte. O sea, la danza, por ejemplo, depende o sea, si bien es una expresión corporal y física, pero el movimiento y el cómo es el movimiento depende absolutamente del sonido, de la Claro, el música. rollo ahí es cómo transmite eso que a ti te está generando casi un éxtasis emocional, ¿cachai? Mm, Cómo lo es generar ese clímax, mm, ese... Y creo que ahí está el desafío. mm. Porque, por ejemplo, me acordaba de estos videos de que con ASMR, este efecto como... Ah, que a mí me carga. Que Claro, es como cuando se graban comiendo y claro, cuestiones pero así. igual es súper orgánico, como que te Claro. conecta con algo concreto. Te saca un poco de la abstracción. A mí me molesta. Entonces de repente yo veo videos de, no sé, pues, de personas que están pintando, ¿cachai? O están eh, haciendo cosas artísticas, pero con Ujú. el micrófono de ASMR. Y tú Mm. sentís el trazo del pincel, ¿cachai? O cuando están restaurando cosas viejas y Ah, tú sí. Y cuando como... elijan las tablas y Claro, cosas así. a mí me genera satisfacción porque siento que me transporta a ese momento. Ya. Pero bueno, igual me lo asocio mucho con esta necesidad de estar involucrado donde estáis. Ujú. Y el sonido como el oído medio, ¿cachai? Este tema con el estar eh, orientado en el mundo. Claro. Entonces uno necesita también el sonido para orientarse en el A mundo. mí esos videos me Pero, gustan, pero cuando los que comen no me gustan. Así como que, ay, la boca, bla, bla, y la saliva, ya, en fin. claro, su pollo, ¿eh? Así que cuando dices como, ay, lo hice ahora y como que me molesta, pero eso. Claro. Pero ahí como que te ponen in situ donde está la persona. Sí, pues. Pero por ejemplo, el artista que está pintando, él nomás escucha el sonido del pincel, ¿sí? Él está viviendo toda esa experiencia del mancharse, ¿cachai? Del experimentar la materialización de algo que él quiere expresar. eh, y el rollo después de cómo transmitirlo, ¿cachai? ¿Cómo lo, eh, ¿Cómo lo haces, po? ¿Cómo lo haces? Porque hay una necesidad también de comunicarlo. Ya relacionándolo con el sonido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo relacionáis en esos casos, por ejemplo?
¿Qué pensáis? Estoy echando... No, está bien. Estaba pensando, po, ¿cómo lo hace, cómo lo haría un artista en ese caso? Claro. Pucha, siento que al final hay cosas que son involuntarias, po, que, y hay gente, hay hombres artistas, mujeres artistas que les sale mejor eso de poder recrearte o llevarte al momento donde ellos estaban como haciendo lo que estaban haciendo, ¿cachai? Mm, Como llevarte a ese lugar. Pero no sé si hay una forma de decir cómo se hace. Creo que es muy espiritual también, mm. cómo lograr eso. Que, es que el sonido no es todo. Mm, Eso pensaba. Tú puedes ver un cuadro y emocionarte, pero el sonido no es todo. claro. Y pero es una gran parte. Mm, Pero por ejemplo, la gente que ve un cuadro, ¿cachai? O una foto mm, y se emociona, al final creo que el arte también busca conectar con la sensibilidad sí. de aquello que se perdió en el lenguaje verbal. Mira, hay algo que en música que se llama, o sea, como en física, bueno, y en el sonido que se llama la resonancia, po. Y la La frecuencia. resonancia, de cierta manera, es como cuando, como decir, yo resueno con tal cosa, es como que la vibración que yo estoy produciendo, como que se reconoce en otro objeto y a la vez como que se me devuelve. Mm, ¿Cachai? Estamos resonando juntos. Entonces, siento que la arte en general, el sonido y todo, buscan que poder resonar con otros, mm, ¿sí? Y ahí como que como que quizás me da esa sensación de como englobar el tema de la relación de la música con otra arte y cómo van generando esto, pues, ¿cachai? O sea, siento que en algún punto los artistas, inconsciente o conscientemente, o con la intención de conectar o no conectar, lo que su arte hace que tenga como niveles de impacto es esta capacidad de resonarse a lo que sea con el que está enfrente. Ya mm, sea a través porque tienen lo mismo, o porque lo impactó, porque lo encontró bello, porque lo descolocó, ¿cachai? O porque no le gustó también, pero se generó como esta, no sé cómo decirlo, como esta reflexión o este rebote del sonido en el otro, mm. ¿cachai? Que a veces puede ser concordante y a veces puede ser disonante, po. Pero en algún punto, ahora yo creo que cuando quizás el artista podría como fracasar un poco sería en la indiferencia, po. Cuando tu arte quizás causa mucha indiferencia, quizás podría ser, no estoy diciendo que sea así, podría estar como fallando, po, ¿cachai? Porque ni siquiera es que a alguien le haya gustado o no gustado, sino que simplemente no le llegó, no lo Claro, tocó, ¿cachai? claro. No hizo Eh, sentido. no encontró sentido, no encontró resonancia, el sonido ni siquiera rebotó, sino que pasó, Se perdió en el vacío. ¿cachai? Entonces ahí ya creo que una bola muy cuática, Mm. pero creo que las artes y incluyendo la música en general están todo el rato en esta pugna entre resonar con el que observa el arte, po. Oye, hermano, ¿y tú en qué estabas pensando cuando pusiste el nombre Fuaim? Porque ¿qué significa Fuaim? Fuaim, buena pregunta, ¿eh? Bueno, recién te lo vengo a preguntar, ya estamos en el cuarto capítulo. Y estamos terminando el cuarto capítulo, pero fue interesante. Fuaim significa sonido en irlandés. Ya. O sea, Y yo lo por leí eso, aparte, pero... y por eso solamente pensé en el programa Fuaim. No, Porque ya. estaba como, justo estaba como pensando y meditando en algunas cosas como de Irlanda en relación al sonido y pensé en cómo se decía En ese idioma. en ese idioma Mm, irlandés la palabra Fuaim. Y claro, sonido, por eso Fuaim. claro. A mí me da la sensación de que es, no sé, una ola mía, Mm, quizás muy como de mi imaginación, pero también me imagino que ese Fuaim abarca la vibración también como tal. mm, Porque al final cuando algo es sonoro, también tiene que ver con que es perceptible para el otro, ¿no? Tú hay claro. sonidos que tú no oyes, pero sí sientes la vibración. Sí, pues. Entonces, pensándolo bajo esa lógica, en el contexto de una pintura
o de algo así, y tocando el tema de la resonancia, todas las cosas tienen vibración, po. Sí, po. Y incluso cuando tú miras algo, tus ojos están percibiendo esa vibración y se evocan recuerdos que generan emociones, que son químicos, que también tienen vibraciones, ¿cachai? Que se sincronizan con esta otra resonancia. Entonces, por eso es raro que muchas veces hace la gente, o sea, no es raro que alguien se emocione cuando ve un cuadro o una escultura o pasar por un lugar que le trajo ciertos recuerdos. Claro, o sentirse de cierta manera cuando pasa por un lugar, o no sé, pues cuando ve un color, cuando come una comida, lo que tú, bueno, tú cachai un montón de café, el tema de las catas, pues, que me acuerdo de las cosas que tú me decías y que como pensar en estas primeras cosas que te vinieran a la mente o te recordaran al momento de ir probando por café, pues, Claro. ¿cachai? Cuando hacía el proceso de cata. Que tiene que ver con conectar esta cuestión más emocional, po, con el tema de la cuestión cuando uno sorbeteaba el café y todo. Pero eso, Me deja pensativo. sí. Yo el otro día voy a dejar una pregunta planteada, es de las bolas que yo me estaba pegando en mi cabeza. Era como, yo estaba pensando esto, yo estaba pensando en que si en algún punto el sonido se podía transformar en luz o simplemente se quedaba en sonido. Porque si yo soy de los que cree, esto es una cuestión personal, no la estoy predicando por si acaso. Yo creo que todo vibra y que todo suena. Pero sé que la luz y el sonido se describen como cosas distintas, po. Claro. De hecho, tienen velocidades diferentes. La velocidad del sonido tiene una marca como registrada y la luz tiene otra. Pero mi pregunta era como en algún punto, si yo quisiera, no sé, pues, graficar la luz con sonido, ¿eso en qué se transforma? ¿Sigue siendo sonido o pasa a ser luz? ¿O luz sonora? No sé, me quedé atrapado en una de las cosas que estaba pensando. Bueno, si lo pensáis bajo el concepto de vibración, las cosas resuenan, po. Y uno de los principios de la resonancia es que cuando dos elementos que vibran a una misma frecuencia se retroalimentan en esa vibración Claro. y esa vibración comienza a aumentar y elevar la frecuencia. De hecho, por eso explican muchas veces también la caída de puentes, ¿cachai? O de edificaciones, porque hubo ciertas resonancias en el ambiente, o sea, sonidos o vibraciones que generaron una resonancia que hizo vibrar la estructura a tal punto que se derrumbaron. ¿Qué es lo que genera un terremoto finalmente? Claro, que es lo que genera un terremoto. Entonces, si lo pensáis bien, claro, la frecuencia puede acelerarse cuando resuena con algo más, cuando se encuentra con algo. Entonces, ¿tú cómo podí? Y ahí me acuerdo también de cuando se habla de que un abismo llama a otro abismo, ¿cachai? Porque son resonancias que se atraen Sí, y pues potencian el algo, lo encuentro de agrandan. dos cosas puede generar una vibración mayor o menor o más alta. Es heavy. Claro. Y ya anda a saber tú en qué se materializa ese fenómeno. Pero... Sí, pues. Sí, no, que heavy. Yo por eso andaba pensando eso, en algún punto, a pesar de que se expresan como cosas diferentes, se podrá transformar una en otra y otra en la otra. Pero eso. Quizás lo hablemos en el próximo algún capítulo. otro capítulo. Así que eso, no sé si quieres agregar más, querido Felipe. No, No. porque tenemos que grabar el segundo capítulo ahora. Así que eso, darle gracias a los auspiciadores, Auspiciadores: Spiral o Spiral Coffee Roasters. Spiral Coffee Roaster Y y Coffee Coffee and and Will, Wheels. que no tengo la taza acá, pero agradecer todo el apoyo. Ya tomamos oncecita ya. Sí, Así ya que tomamos. Así que eso, invitarlos a que se puedan suscribir a YouTube, sí, que están los capítulos ahí, a Spotify. También están en Spotify, está abierta la casilla de comentarios, si quieren dejar ahí algún comentario, algún saludo. Eso, así que nos vemos la próxima semana, en el próximo capítulo. Así que somos eso. eternos. Somos eternos. Saludos a todos. Saludos. Adiós.